de enunciar lo que vamos a hablar hoy día, pero principalmente se resume en esto, en cómo ayudar a nuestros niños y niñas ante situaciones difíciles, pensando justamente en la pandemia que estamos viviendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Revisar el escenario actual, porque eso nos da el contexto para entender qué es lo que nos está pasando y así poder verbalizar y poner en palabras cómo esto nos afecta, poder hablar de los aspectos centrales para entender conceptos que hemos visto que se están compartiendo en medios de comunicación, el concepto de estrés y de trauma, y entonces para poder pensar en conjunto qué podemos hacer y cómo cuidar a quienes queremos, ¿ya? Entonces, revisemos un poquito la crisis actual. Justamente tiene que ver con este virus nuevo, el famoso COVID-19, y una crisis, como su nombre lo dice, genera mucha incertidumbre y pérdida de control. Y los seres humanos lo que buscamos es tener continuidad de nuestra vida, de nuestras experiencias y tener control. Entonces justamente esta crisis generada por un virus que además afecta a la salud, genera mucha sensación de pérdida del control. Y esto además se intensifica porque imaginemos que esto es algo a nivel mundial, o sea, no es que esté pasando solo en nuestra ciudad, en nuestro país, sino que en todo el mundo. Por lo tanto, eso provoca mucho más temor, una sensación de inestabilidad y de angustia de no saber cómo vamos a salir de esta crisis actual. Y entonces esto implica una nueva forma de relacionarnos, una nueva forma de actuar como seres humanos. ¿Cómo nos afecta vivir situaciones de estrés o de mayor tensión? Tal como les mencionaba antes, tenemos que pensarlo como un periodo de crisis, por lo tanto de inestabilidad, donde esta pérdida de estabilidad va a generar que nos sintamos más vulnerables, más indefensos, y que esta indefensión la sintamos también a nivel físico y emocional. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, vamos a tender a tener emociones más difíciles como sensación de miedo, de angustia, de tener poca certeza, y en términos físicos, las emociones también se sienten. Podemos tener sensación de opresión en el pecho, sudoración en las manos, sensación de estar muy cansados y tener que descansar, o de estar muy activos y sentir que no podemos estar quietos. Eso por nombrarles algunas. Y entonces lo que más cobra sentido en este tiempo es la necesidad continua de adaptarnos. Nosotros ante una crisis tenemos que desplegar todas nuestras capacidades como seres humanos para adaptarnos. Pensemos ahora esto si lo concretizamos y lo aterrizamos en los bebés y los niños pequeños. ¿Cómo se afectan los niños pequeños? Consideremos que ellos no pueden expresar aún con palabras lo que sienten o piensan, ¿ya? Incluso niños que tienen lenguaje todavía no tienen la facultad cognitiva de poner en palabras sus emociones, porque todavía no cuentan con todo el desarrollo cognitivo y cerebral para hacer eso. Vemos, por ejemplo, por lo que más nos consultan es porque hay cambios en la alimentación. Por ejemplo, tienen muchas ganas de comer o tienen poquitas ganas de comer, o tienen preferencia por algunos alimentos por sobre otros, y también lo que se ve notoriamente son los cambios en el sueño. Niños que porque se ven afectadas su rutina por causa del encierro en las cuarentenas, empiezan a cambiar los patrones de sueño-vigilia. Y lo otro que sucede, que a los adultos nos causa mucha dificultad, es que los niños pequeños y los bebés quieren estar continuamente acompañados. Y qué difícil es esto cuando nosotros también tenemos que cumplir con otras funciones, ya sea domésticas, de trabajo o cuidar de otros hijos y tener tiempo para nosotros también. Los niños pequeños también, que hemos visto muy importantemente, cambios en su comportamiento. Por ejemplo, niños que habían dejado el chupete o que habían logrado el control del esfínter, empiezan a volver a hacerse y, por ejemplo, pensamos, ¿tendremos que ponerle pañal de nuevo o no?
o quiere usar chupete, ¿qué es lo que hacemos? O había logrado dormir solito y ahora quiere dormir con nosotros. Esos son regresiones en el comportamiento que siempre se observan cuando estamos viviendo periodos de crisis o de cambio. Otra cosa que vemos es el aumento de la irritabilidad, y esto hace que los niños tengan que mostrar conductualmente que algo les pasa, pero a ellos les cuesta identificar qué es lo que les está pasando. Vemos que tienen entonces dificultad para realizar actividades de la vida diaria. Por ejemplo, pedirles que se vistan, que ordenen sus juguetes, que hagan sus conductas de higiene, lavado de manos, de dientes. Nos empiezan a hacer difíciles estas actividades. Comienza a ser difícil que sean obedientes y que nos hagan caso. Y los niños más grandes pueden incluso decir verbalmente que tienen sentimientos de miedo y de pena. Y los más pequeñitos también lo pueden sentir, solo que va a ser más difícil que nos demos cuenta. Y muchos niños también se sienten indefensos o que algo malo puede pasar. Te voy a pasar todo el sencillo. Ahí se activó un audio para que lo corte. No se escucha. ¿Ahí sí? Ahí se escucha. Gracias. Ya. Revisemos esta imagen que me parece que es tan gráfica cuando se ocupa la analogía como un iceberg, ¿cierto? Entonces tenemos que ver el comportamiento de los niños como este iceberg. Lo que vemos es solo una pequeña parte de lo que está pasando con sus pensamientos y con sus emociones. Entonces, en este tiempo vemos cosas como dificultades para dormir, que niños pueden estar con más dificultades para comer, haciendo más pataletas, teniendo comportamientos difíciles, algunos con problemas para controlar el uso de las pantallas o de dispositivos tecnológicos, ¿cierto? Dificultades en la alimentación, y los adultos incluso también hemos tenido problemas de pareja, uso y abuso de sustancias que vienen justamente a tensionar más lo que está pasando, enfermedades psicosomáticas, etc. Lo que con esta imagen les quiero mostrar es que muchas veces nos quedamos solamente con lo que vemos, pero tenemos que ir a pensar y reflexionar con lo que está pasando bajo el comportamiento. ¿Qué emoción está sintiendo mi hijo? ¿Cuáles son las experiencias que él está viviendo justamente? ¿Cuáles son los sentimientos que más tiene constantemente en lo cotidiano? Entonces acá vemos que los niños no lo están pasando bien, sin duda que nosotros tampoco, y la gran pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudarlos? Porque los niños, francamente, se están afectando. En un principio pensamos que esto iba a durar un tiempo acotado, pero esto se ha ido prolongando y ya llevamos más de un año, ¿cierto? Y pensemos en nosotros, en los adultos, ¿qué emociones estamos viviendo? De angustia, de ansiedad, de desconfianza, de pena, de rabia, miedo, incertidumbre, desesperanza y cansancio. ¿Y por qué es tan importante pensar en nuestras emociones como adultos? Porque como lo que vamos a ver en esta charla y lo que yo les quiero transmitir es que el cómo estamos los adultos que nos relacionamos con los niños de modo más directo afecta justamente en las emociones y en la conducta de los más pequeñitos. Entonces, no solamente vamos a tener que tomar acciones para cuidar a los más pequeños, sino que también vamos a tener que hacer un trabajo de analizar lo que nosotros estamos vivenciando. Pensemos entonces cuando algo se transforma en un trauma, en un estrés, en una dificultad, ¿ya? Y esto se considera en psicología como cualquier hecho o vivencia esperada o inesperada, pero la característica que tiene es que sobrepasa la capacidad que tenemos de responder. Porque nosotros tenemos que confiar que en nuestra vida vamos a vivir muchas dificultades, pero cuando algo se puede transformar en algo complejo y en algo por el cual tenemos que tomar cartas en el asunto, es cuando sobrepasa nuestra capacidad de responder. Y sin duda que una pandemia sobrepasa nuestra capacidad de responder, porque es algo que quizás uno lo escuchó cuando fue al colegio o que pasó en la antigüedad, pero nunca nos imaginamos que nos iba a pasar a nosotros también. Entonces esto nos lleva a desplegar, a poner
en marcha recursos psicológicos y a pesar de esto nos resulta muy difícil poder adaptarnos. Y entonces en nuestra vida queda como una marca que uno puede ir a revisar la historia personal y un hecho traumático o estresante marca un antes y un después. No sabemos cómo vamos a salir de esta experiencia, de esta vivencia de la pandemia. Podría ser que quede marcado como un antes y un después, pero puede que no. Y esto me parece muy interesante de poder transmitírselo porque es una posibilidad, un recurso positivo, que los bebés y los niños pequeños, lo traumático, lo estresante, lo difícil, tiene estrecha relación con la posibilidad de ser contenido por un adulto. ¿Qué significa esto? Que lo difícil para un niño no es la pandemia en sí, sino que es cómo nosotros pudimos ayudar y acompañar a ese niño a que esta vivencia no sea significada en su vida como algo doloroso, como algo difícil que él vivió. Y les traigo esta palabra también, no sé si la han escuchado, que pensemos en la resiliencia, que habla justamente, esta es una capacidad que se ha visto en personas que, por ejemplo, en situaciones de guerra o situaciones traumáticas de accidentes o de muertes de familiares cercanos, a pesar de vivir una experiencia muy dolorosa, lo que aparece en ellos es una capacidad para sobreponerse y para aprender de eso de un modo positivo. Entonces, en vez de ser algo traumático, lo que te entrega esa experiencia es un aprendizaje que te transforma la vida de manera positiva, de algo que es una mejora en el fondo. ¿Cuáles son las preocupaciones frecuentes de lo que dan cuenta los padres y de lo que nosotros los psicólogos vemos en este tiempo de pandemia y en otros tiempos que hay dificultad? Niños que antes controlaban el esfínter y comienzan a hacerse pipí, niños que están más irritables, niños que tienen un comportamiento desafiante o difícil manejo, o las llamadas pataletas, dificultades en el sueño, no quererse separar de la mamá o del papá, no querer conectarse los más grandes que tienen clases online, por ejemplo, mal uso de plataformas digitales, del celular, están con muchas ganas de solamente hacer esa actividad, es lo único que le está causando placer, y regresiones en el desarrollo, baja motivación y cansancio. Entonces, consideramos esas preguntas frecuentes que nos están llegando y entendamos que además lo que está pasando es que los niños están con menos espacio para jugar y distraerse. Ahora estamos en una fase 2 donde esto se puede mejorar, ¿cierto? Pero aún así se ve acotado y disminuido la capacidad que tenemos las personas, y sobre todo los niños y niños pequeños, de relacionarse con pares y otras personas. Menos deporte y actividad recreativa de manera como comunitaria, ¿cierto? Que donde uno puede, no sé, niños que van a talleres de psicomotricidad o talleres de fútbol, son actividades que se han acotado. Y todo esto, el resumen es menos intercambio social. Lo social nos demuestra que es un factor importante en nuestro desarrollo. Por lo tanto, lo que la pandemia viene a restringir en cuanto a la posibilidad de relacionarnos con otras personas, vemos que eso afecta el desarrollo de los niños. Y por otra parte, hay más sedentarismo, quiere decir más tiempo en que los niños están sentados, acostados, con menos desplazamiento en el espacio, porque los lugares en los que están son más reducidos, más pantalla y tecnología con menos supervisión y más tensión familiar. Los adultos también estamos agotados y nos afectamos. Entonces los bebés y niños pequeños pueden estar presentando síntomas y comportamientos difíciles que a su vez aumentan mucho más la tensión familiar y mi respuesta como madre o como padre para calmar a ese niño. Y aquí vamos a ver que hay dos opciones, por así decirlo, en los bebés y niños pequeños. Están las manifestaciones externalizantes, que tiene que ver con lo que yo puedo ver, lo externo, que son las desregulaciones emocionales, las pataletas, comportamientos desobedientes o agresivos. Y están las manifestaciones internalizantes, que son las que no se ven necesariamente con la conducta, niños que tienen sensación de ansiedad o incluso estados depresivos, de miedo o de tristeza. Lo que más vemos es las manifestaciones externalizantes, que son las de la conducta,
¿cierto? Pero también tenemos que preocuparnos de aquellos niños que quizás están más retraídos, están más inhibidos y también lo están pasando mal. Entonces, en este tiempo, lo que yo quisiera transmitirle es importante vivir con expectativas realistas y priorizar la salud mental. ¿A qué me refiero con esto? Que quizás no es el mejor momento para ser exigente con nuestros hijos, de que nos haga caso inmediatamente, o que si yo le digo que se vista, lo haga, a lo mejor le voy a cambiar el pañal y se mueve de la cama y yo tengo menos paciencia. Entonces lo importante es priorizar la salud mental y no aumentar la tensión familiar. Desde la necesidad de adaptarnos en cualquier crisis, vamos a pensar entonces cómo abordamos las vivencias difíciles los seres humanos. Y acá resulta muy bonito pensar en nuestra historia como seres humanos, como especie, y reflexionar acerca del vínculo de apego. El vínculo de apego es una propuesta teórica, pero que permite concretizar y desplegar desde ahí habilidades parentales que podemos poner, que podemos justamente poner en la relación con nuestros hijos. Entonces tenemos que confiar que tenemos herramientas para adaptarnos y para poder sobrevivir a los momentos difíciles y situaciones de estrés, pero tenemos que priorizar justamente en el vínculo afectivo y emocional para estar cercanos a nuestros hijos y poder hacer lectura de lo que les está pasando. Entonces, tal como les mencionaba, las relaciones afectivas en los periodos difíciles es lo primero que tenemos que ir a mirar. El vínculo afectivo como recurso, pensemos que desde que un bebé pequeñito nace, y los niños pequeños, lo primero que hacen es buscar a alguien que los ayude a vivir justamente. Alguien que les dé el alimento, alguien que los haga dormir, alguien que los calme. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos de otras personas para poder desarrollarnos. Y esto es muy importante porque asegura la supervivencia física y psicológica, sobre todo en momentos de estrés. Cuando un niño busca que la mamá, el papá o la educadora del jardín esté cerca, por ejemplo, cuando se cae, por ejemplo, cuando tiene frío, por ejemplo, cuando tiene hambre, uno se acerca a otra persona para que le provea lo que necesita. Y entonces, nuestro cerebro, para desarrollarse, lo que necesita es de un adulto que logre contener cuando yo estoy estresado, que esté disponible emocionalmente de una manera segura y se dé cuenta que a ese bebé o a ese niño pequeño le pasa algo. Entonces, todo esto que les explico tiene que ver con lo que yo más quisiera transmitirle, que tiene que ver que el rol de ustedes es justamente el de regular el estrés. Y para eso los papás tenemos que confiar que nosotros somos quienes más podemos regular el estrés de nuestros hijos. Y entonces, ¿qué va a suceder? Cuando un hijo esté en un comportamiento difícil, por ejemplo, en una pataleta, al contrario de lo que se piensa, no es que le quiera causar a la mamá o al papá un mal rato, sino que lo que necesita es que regulemos el estrés, es que ese niño está muy angustiado o está ansioso y lo que necesita es contención y calma. Entonces, según cómo respondamos a esta necesidad de este niño, eso va a tener efectos importantes y permanentes para la vida. ¿Qué quiere decir con esto? Que ese bebé o que ese niño pequeño va a confiar en que sus padres o la educadora o alguien significativo para él, alguna abuela, algún tío, lo logra calmar. Y entonces yo confío en las otras personas y voy a buscar al otro cuando necesito que me ayuden. Pensemos cómo se regula esto. Entonces, para eso hicimos este cuadrito. Vemos acá en la parte de arriba, ahí que hay una emoción. Por ejemplo, tengo rabia porque quería jugar y no me resultó lo que yo quería hacer. Entonces, el niño puede ponerse más agresivo, puede lanzar un juguete, puede llorar. Eso que hace va a desplegar también una conducta de apego, de quiero buscar al adulto que está cerca, que me puede contener. Aquí yo lo puse como madre que lee la señal, pero puede ser una educadora, otro familiar, el padre, ¿cierto? Que lee, a mi hijo le está pasando algo, él está con rabia, ¿qué puedo hacer? Entonces va y trata de calmar esta angustia, esta rabia,
de una manera oportuna. Y muchas veces esa manera oportuna tiene que ver con estar disponible físicamente y ser paciente en que este niño de a poco va a ir bajando su nivel de emocionalidad y en la compañía física del adulto va a empezar a volver a tener una sensación de bienestar porque siente que es validado en sus emociones. Entonces, en este rol de contención, madres, padres u otros adultos, lo que podemos hacer es ir mostrarle, ir poniendo en palabras lo que estamos viendo que a nuestro hijo le está pasando. Si yo le digo, por ejemplo, me doy cuenta que te enojaste porque estabas jugando y se te rompió la hoja, se rompió el juguete, veo que eso te dio mucha rabia, te dio mucha frustración, nuestro hijo se va a sentir comprendido. Si por el contrario yo le digo, pero ¿por qué rompiste el juguete? ¿Por qué no te fijaste? ¿Por qué no firmaste la hoja? Nuestro hijo se va a estresar más y se va a poner quizás con más rabia o con más tristeza. Por eso es importante tener presente este cuadrito, porque como vemos acá, si hay una dificultad en la madre, padre u otro adulto en leer esta señal, más allá de la conducta, sino que qué le está pasando, qué emoción está sintiendo, si yo en ese minuto reto a mi hijo o lo castigo o le digo que lo está haciendo mal, que por qué me quiere molestar o algo de ese tono, mi hijo se va a poner más ansioso y le va a dar más inseguridad. Por lo tanto, tenemos que pensar que en la regulación de las emociones, nosotros tenemos que enseñar con el modelo, nosotros transmitir calma, nosotros transmitir palabras que den tranquilidad. Y acá entonces traigo 3 ejemplos súper básicos que todos los podemos ver en lo cotidiano. ¿Qué podemos hacer cuando un hijo emocionalmente está muy afectado? 3 maneras muy fáciles y que todos podemos hacer justamente. Una es el contacto físico. Tocarnos, tocar a la otra persona, hacerle sentir que estamos con él, calma, ¿cierto? El contacto visual a veces permite transmitir más que las palabras. Cuando yo conecto con una mirada, le puedo hacer sentir a la otra persona que entiendo que se enojó, que vamos a ordenar juntos, que vamos a conversar después sobre lo que está pasando, pero la mirada calma, sobre todo con los niños pequeños. Ellos buscan la mirada del adulto. Por ejemplo, cuando un niño pequeño se cae, lo primero que hace es buscar la mirada del adulto para ver si lo que le pasó fue algo grave o si no, ¿ya? Y la vocalización, que quiere decir el tono de voz, el ritmo, cómo yo le hablo a mi hijo, también permite que él se pueda ir calmando. Entonces, si nos fijamos en estos 3 aspectos, contacto físico, contacto visual y vocalización, ya tenemos 3 herramientas para poder ayudar a que nuestro hijo vuelva a la calma. ¿Qué otras cosas son importantes y que a veces por el estrés de lo cotidiano pasamos por alto? Resguardar las necesidades de los niños. Fundamental la importancia de las rutinas, el juego y tener presente cuántas actividades tienen nuestros hijos al día que promuevan su creatividad. Y aquí no estoy pensando en que tengamos que tener muchos juguetes o muchos materiales, sino que incluso a veces uno puede hacer un juego imaginario a través del lenguaje con nuestros hijos para irle promoviendo la creatividad y la expresión artística, que con material para reciclar, con material que encuentren en la misma casa, los niños puedan hacer creaciones. Un niño que está concentrado en una actividad es un niño que va a estar más regulado, porque está usando su atención para crear algo cognitivamente y no va a estar entonces tan centrado en la incomodidad que puede estar sintiendo. ¿Por qué las rutinas son tan importantes? Porque permite que el niño pueda comprender el tiempo y pueda anticiparse. Un niño que sabe, por ejemplo, que todos los días, luego del mediodía, viene la hora de alimentación, va a ser un niño que va a tener más tranquilidad, que se va a acercar ese momento del día donde él va a recibir alimento. Entonces se puede empezar a anticipar. Y entonces, si estaba jugando, yo le puedo decir, ¿sabes qué? En 10 minutos más vamos a almorzar, tenemos que guardar, tenemos que ordenar. Y eso le permite entender el tiempo que hay mañana, que hasta la tarde, que hasta la noche. Y eso también permite que tenga un ambiente ordenado
y lo que es más importante es que tiene confianza en sí mismo y en su entorno. No se trata que todos los días sean similares y parecidos, pero sí que las rutinas sean ordenadas. Entonces se sugiere que haya una hora habitual para despertarse, para que el niño se vista, para que el niño juegue, para que el niño en este caso vaya al jardín o a la sala cuna, luego para que se alimente, para que esté en su casa, para que pueda jugar. Un ambiente ordenado siempre hace que los niños estén más confiados, tengan una predicción de cómo es un día y luego otro y luego otro. El juego, ¿por qué para los psicólogos es tan importante? Porque es la actividad natural de los niños. Nos preocupa mucho un niño que no juega. Un niño que no juega es un niño que probablemente está muy ansioso o está muy deprimido. Entonces, el juego es un indicador de salud y es lo que nosotros podemos promover. El juego permite además desarrollo de habilidades tan importantes, sobre todo en este tiempo que hemos estado en cuarentena, que los niños no han podido sociabilizar con otros niños. Entonces, el que puedan jugar en compañía de nosotros también permiten que desarrollen otras habilidades. Así pueden conocer también sus propias capacidades y su propio cuerpo. Los niños empiezan a jugar al equilibrio, a saltar, a la escondida. Entonces, el juego les permite también tomar confianza sobre sus propias destrezas motoras, manuales, motricidad fina, del lenguaje. Y los niños a través del juego investigan y entienden el mundo. Entonces, esto se une con el último punto, que permiten expresar sus emociones y sus vivencias. A los niños les podemos explicar lo que está pasando con la pandemia a través de cuentos, a través de juegos, de algún personaje que le vaya contando lo que está pasando, porque el niño puede entender lo que significa una pandemia siempre y cuando se lo expliquemos en un lenguaje que sea concreto y conocido para él y que sobre todo sea amigable, que no implique que lo inseguricemos o que se inunde de miedo, por ejemplo. Entonces el juego tiene un rol protector. Aquí vemos varias imágenes de niños jugando en distintos contextos, ¿cierto? Y ojo, que el juego también implica el contacto cuerpo a cuerpo que los padres tenemos con nuestros hijos, jugar con el cuerpo del niño, para los más chiquititos, que los niños puedan jugar este juego simbólico, como esta niña que probablemente imita a su mamá y está amamantando a su guagua, ¿cierto? O poder salir, ahora que se puede, a espacios libres, de ir a investigar qué piedrita encuentro, qué cosas que, como cuáles son los tesoros que voy encontrando en un paseo por el barrio o el mismo jardín. Y como les hablaba antes, las expresiones artísticas. A los niños les gusta mucho ver una creación de ello plasmado en alguna hoja. Entonces, para finalizar, lo que yo quisiera transmitirle es que en momentos de dificultad pensemos que lo primero que tenemos que ir a mirar es cómo está la relación de nuestros hijos con sus padres, ya que es en esta relación padre-hijo donde los hijos van a aprender habilidades que van a poder regular sus emociones difíciles. Y por eso es tan importante que nosotros también tengamos tiempo para poder chequear y monitorizar qué emociones estamos sintiendo. Si estamos muy estresados o muy agobiados, por supuesto que no vamos a poder estar disponibles para regular a nuestros hijos. Entonces, tener cuidado con nosotros mismos también es en beneficio de nuestros hijos. Y pensar que las situaciones de estrés bien manejadas les van a enseñar a gestionar las emociones, valores, actitudes positivas y desarrollar la inteligencia emocional. Por lo tanto, vivir situaciones de estrés no es algo negativo al 100%, también permite muchos aprendizajes. Y algo que es muy importante tiene que ver con el estar, con la presencia física, sobre todo en niños menores de 5 años. La presencia física es importante. Y recordar que los niños se van a expresar a través del llanto, de la conducta, de la risa, del comportamiento. Entonces, no tenemos que pedirles a los niños un comportamiento calmado si las emociones están siendo muy intensas. Si sus emociones son muy intensas, ofrezcámosles recursos como el juego para que ellos puedan por ahí sacar sus emociones y no en un comportamiento difícil o desobediente. Y pensar que la crianza con amor es la mejor manera de apoyar el desarrollo, sobre todo en tiempos difíciles. El cambio para esta pandemia va a estar en términos de desarrollo emocional y psicológico en nosotros, en lo que nosotros podamos hacer. ¿Qué necesitamos todos? Bueno, no solamente los niños pequeños,
todos nosotros también necesitamos lo que muestran en estas fotos, sentirnos acompañados de alguien, sentir que alguien nos puede apoyar en la crianza. Y en este caso, ustedes como familia, sin duda que se pueden apoyar en los jardines infantiles, ¿cierto? En que ahí también tienen profesionales que están calificados y que les pueden ir guiando y dando pautas de qué hacer cuando sentimos que necesitamos como que alguien nos toque el hombro y nos diga, estamos contigo en esta cruzada tan difícil que nos ha tocado con la pandemia. Sentirnos apoyados y acompañados es fundamental. Lo peor que podemos hacer es aislarnos y pensar que a nosotros nos está tocando la peor parte. Todos estamos siendo afectados y por lo tanto todos podemos dar un buen consejo a la otra persona y recibir un buen consejo del otro también. Finalmente, para terminar, esta imagen me gusta mucho porque simula un cerebro, pero que está hecho de manos, ¿cierto? Recordemos que nuestro cerebro se nutre de los afectos de los vínculos humanos, sobre todo los 3 primeros años de vida. El desarrollo cerebral, el desarrollo cognitivo, tiene estrecha relación con cómo son las relaciones emocionales y afectivas que estamos viviendo con nuestros padres y con nuestro entorno. Por lo tanto, más que preocuparnos cuánto aprende mi hijo, a qué edad caminó, cuántas palabras dice, lo primero es preocuparnos de nutrir los afectos y las emociones. Eso es lo que traía como temas para presentarles. Voy a dejar de compartir. Ahí. Gracias, gracias doctora, súper interesante la charla, así que ahora la idea es poder recoger un poco las impresiones, las preguntas que traen al respecto. Qué bonito también lo que dice al final, ¿no? Que al final lo primero es nutrir el estado emocional de nuestros hijos y luego sobre eso ir construyendo. Exactamente. Lela, no sé si hay preguntas, impresiones. No, no se escucha, parece que tiene el micrófono. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Ya, de Iker Arce, que dice que su hijo tiene 2 años 9 meses, se enoja con frecuencia y empieza a botar todo a su paso. Y luego se va a su pieza donde no hay nadie. O donde no hay nadie. Claro. Bueno, ahí pensemos, lo más frecuente entre los 2 y los 4 años son las famosas pataletas, ¿cierto? O sea, eso es algo que es esperable en el desarrollo. Si bien no todos los niños hacen este comportamiento tipo pataleta, hasta un 85% de los niños lo va a presentar, ¿ya? Entonces, esto que él lance todo, a mí me hace sentido que probablemente este niño de 2 años, 9 meses, se frustró por algo, y la frustración, lo primero que nos invita desde el impulso es arrojar las cosas, lanzar, ¿cierto? Yo le sugeriría a ese papá que desde la paciencia empiece a quizás a observar a su hijo y empezar a identificar cuando él se empieza a afectar y a inundar de la emoción, porque si yo logro detectar antes de que aparezca este comportamiento difícil, uno puede a lo mejor ofrecer otra alternativa para que este niño haga otra actividad. O incluso, algunos papás me han contado que los niños que, no sé, que tiran objetos, que se enojan, ellos empiezan a transformar esto en un juego y, oye, y si construimos esto y después tú los botas y yo te lo construyo de nuevo y tú los derribas. El juego de derribar y construir en esta edad es muy importante también porque les permite justamente eso, sentirse gestores, y la rabia es muy importante que la puedan expresar. Por ejemplo, desde ahí es muy importante como proponer juegos donde ellos simbólicamente puedan gestionar su rabia. Entonces el construir torres, en armar algo y disfrutar de derribarlo, es un juego para los niños, que a veces los adultos pensamos, ¿y por qué estás jugando a eso? Naturalmente ese es un juego que le hace bien también, pero importante contener su conducta para que ojalá no llegue a estos niveles como de que se enoje tanto. Si se va para la pieza solito, ideal que después este papá le pueda decir que él se dio cuenta que le pasó algo, que se enojó y que para la próxima vez a lo mejor él le podría decir qué es lo que le dio tanta rabia, por qué se siente así, como tratar de ir haciendo puentes con el lenguaje para irle dando como una señal verbal de cómo se está sintiendo. Perfecto, gracias.
Acá también nos preguntan que su hijo no quiere comer nada algunos días. ¿Eso es normal? Mira, en general, yo me imagino que la persona hace la pregunta, tiene un hijo que es pequeñito, ¿cierto? Porque en niños pequeños de hasta 2, incluso 2 años y medio, muchas veces hay momentos del día que no tienen apetito. Y ahí, claro, si no es algo que se ve todos los días constantemente, uno podría pensar y confiar que los mismos niños van regulando la cantidad de ingesta de alimento. Siempre es importante ofrecer el alimento, y a lo mejor en algún momento del día esta comida no la va a querer hacer, o va a querer comer, por ejemplo, el puro postre, o tomar solamente líquido, y después chequear qué pasa con la siguiente comida. Si es que baja su cantidad de alimentos, que eso repercute peso, talla, ahí, claro, tendría que consultar con un pediatra, pero los niños hay veces que se ponen más selectivos para comer, sobre todo cuando tenemos que pensar que la alimentación es un escenario donde los niños quieren controlar. Entonces a veces los niños no quieren comer porque también están poniendo en práctica el control. Hay niños, yo los he visto, mis propias hijas me hacen así, y no comen. Entonces, lo peor que uno puede hacer es forzar. Forzar la alimentación no se aconseja. Quizás esperar, observar qué pasa en la siguiente comida, ¿ya? Y si se hace más estable en el tiempo, sin duda que habría que consultar. Perfecto. Acá hay dos preguntas más o menos parecidas, que en el fondo un niño de 2 años, 8 meses hace pataleta a cada rato y se enoja con frecuencia, patea y llora mucho. Y otro niño también se tira al suelo y se golpea. Bueno, ahí sí, un poco reforzando lo que comentaba antes. La pataleta es lo primero que tenemos como biológicamente, como recurso para regular un comportamiento. El problema es que la pataleta, claro, tiene como objetivo convocar la atención del adulto y que me acompañe, pero lo que genera en el papá, la mamá o en la persona que esté acompañando a ese niño es, no sé lo que te está pasando, cálmate. Y el niño a esa edad no le va a explicar, no le va a decir en palabras qué fue lo que le pasó. Entonces es importante poder sintonizar desde la calma y tratar de dilucidar qué fue lo que la afectó. Y quizás desde, si yo logro identificar por qué se enojó, por qué está pateando, por qué está tan enojado, le puedo ofrecer alguna alternativa, alguna solución, ¿ya? Ojo, que también en periodos de confinamiento, de cuarentena, el comportamiento tipo pataleta aumenta exponencialmente. Por eso la sugerencia ahora, que estamos en una fase donde, teniendo los resguardos de uso de medidas de protección como mascarillas y lavado de manos en los adultos, saquemos a los niños a espacios libres, que puedan correr. Un niño que corre, que juega, yo les aseguro que un niño que tiene mucho menos pataletas también. Acá también nos preguntan que desde que está la pandemia, sus hijos no quieren dormir solos. Sí, eso es algo que ha sucedido con frecuencia y tenemos que pensar que el sueño, para poder conciliar el sueño, implica tener tranquilidad, implica estar confiado. Entonces, en una pandemia donde hay tanta ansiedad e incertidumbre circulando, lo más probable es que el sueño se afecte, no solo en los niños, sino que también en los adultos. Mi sugerencia, y ahí hay psicólogos que pueden tener mi punto de vista o distinto, pero mi sugerencia es, yo me flexibilizo y yo les digo a los papás que no hay problema en que los niños puedan dormir acompañados de nosotros, no lo veamos como algo malo ni como una manipulación, sino que tiene que ver con que ese niño, ese bebé, para poder descansar, necesita sentirnos cerca, necesita sentir nuestro olor, nuestra presencia, y pensar lo que va a ser por un tiempo acotado y que luego, después ese niño va a volver a lo mejor a quedarse dormido solito, o sin necesidad que uno esté al lado. Hay algunas mamás que me dicen, yo me paro de la cama y él me siente, y yo quería ir a lavar los platos o a cocinar. Entonces, tenemos que ser pacientes porque para poder descansar y entrar en un estado de relajamiento como el sueño, los niños, si están ansiosos, les va a costar muchísimo. Entonces, tratar de hacer una rutina de sueño donde le transmitamos confianza, que vamos a estar con ellos, que si se despiertan nos pueden llamar, porque es importante que un niño duerma. Lo que yo priorizaría es que un niño duerma, que un niño descanse. Perfecto. Acá tenemos dos más. Su hijo está muy sensible y llora hasta donde y se llega a lastimar la nariz hasta que le sale sangre.
Mira, ahí, claro, o sea, pero la sangre le sale porque se suena o porque el lagrimeo le... Porque hay niños que tienen los capilares de la zona de la nariz más expuestos, por lo tanto con pequeño llanto o incluso cuando hace calor, más fácilmente sangran, ¿cierto? Claro. Porque ahí es como importante identificar eso, que no es por el llanto que incluso le salga sangre, ¿cierto? Pero quizás lo que esta mamá quiere transmitir es que su hijo está muy afectado, está muy sensible, ¿cierto? Ahí yo creo, y ahí yo me apoyo, no sé si los jardines de ustedes cuentan con instancias de cuentos, por ejemplo. Sí, Cuando sí. uno le relata un cuento donde la emoción tiene que ver con la penita, con cómo nos sentimos cuando estamos tristes, a lo mejor que nos duele la guatita, que sentimos como que queremos que nos abracen. Eso es una rutina que hay que tener todos los días, porque a veces pensamos que porque le leí un cuento una vez o le expliqué una vez a mi hijo lo que era la emoción de la pena, ya está como por entendido. Y los niños, si uno se fija, les gusta la misma canción muchas veces, el mismo cuento muchas veces, el mismo video de YouTube lo quieren ver muchas veces. La repetición es necesaria en los niños, entonces si no tienen un cuento a mano, inventar un cuento con algún personaje, con un calcetín, cuando le hace como algún personaje así inventado, de qué hace uno cuando tiene pena, que es normal llorar, y quizás tratar de sondear si ese niño estará con alguna preocupación, porque quizás está muy sensible porque está preocupado de algo también. Perfecto. Y ahora va la última pregunta, por honor al tiempo. Así que, bueno, su hijo de 2 años, 6 meses no obedece indicaciones y aún no habla de corrido, pero me imagino que, claro, puede ser por este tiempo. Claro, porque dentro de los estudios que se han hecho, el lenguaje es una de las áreas que se afecta como aprendizaje, ¿cierto? Justamente porque hay menos interacción con otras personas, está el núcleo familiar más acotado, por lo tanto, un niño siempre en la familia indica más con el dedo que hacerlo verbalmente, ¿cierto? Entonces, ahí el retraso en el lenguaje yo lo pondría como entre paréntesis porque es lo que estamos viendo con muchos niños, quizás importante es estimularlo a través de las canciones, invitarlo a que señale, a que muestre las partes del cuerpo, cuando uno lo está vistiendo, los periodos de muda, y no recuerdo qué fue lo otro que estaba dentro de esta misma pregunta, esto que... Que no obedece indicaciones. Claro. Bueno, el no obedecer indicaciones, tenemos que pensar que los niños a esta edad se rigen por sus propias necesidades. Entonces, a veces las órdenes que nosotros les damos tienen que ver con nuestro punto de vista de lo que es mejor para él. Y ahí vuelvo a lo que expuse en una parte de las charlas. Si yo tengo rutina clara, muy instaurada en lo cotidiano, lo más probable es que mi hijo ya sepa lo que toca en cada momento del día, por lo tanto, son niños que acatan las órdenes de una mejor manera, ¿ya? Y también tenemos que pensar en cómo le estamos pidiendo que haga algo. Si yo se lo pido ansiosa o porque lo tiene que hacer ahora ya, claro, probablemente mi hijo, yo voy a percibir que no me hace caso. Hay niños que requieren más tiempo, que yo le doy una instrucción y que toman más tiempo para ejecutarla, pero no es porque no nos quieran obedecer, sino que porque su periodo de latencia entre que doy una instrucción y la hago es más larga también. Perfecto. Bueno, ahí ya estamos bien con las preguntas. Te agradecemos toda la charla de hoy, ha sido muy útil para todas las familias. A nombre de la Fundación, gracias a todo el equipo de la Clínica Alemana y hoy por esta buena charla, y a todos los apoderados y al equipo que se conectó. Y eso, bueno, esta charla queda grabada, así que los otros, hay muchos apoderados que tuvieron que salirse, se las vamos a mandar después para que puedan ver, porque les va a servir mucho todo lo que tú hablaste hoy día. Gracias. Bueno, y transmitirle nuevamente que yo soy como la cara visible de un equipo y que encantadísimos en este tiempo tan difícil si podemos aportar con información, y lo que quería dejar como para el final es un poco esto de que nos exijamos como padres en el sentido que uno siempre quiere hacerlo bien, pero que también seamos comprensivos con lo que a nosotros como papás, como adultos, como trabajadores nos está pasando. ¿Ya? Esto ha sido un tiempo difícil para todos y entonces confiar
que uno siempre puede reparar las cosas, uno siempre puede reflexionar y hacerlo de otro modo. Lo importante es ser comprensivo con nuestros hijos y también con nosotros también. Súper. De todas maneras. Sí, muchas gracias, doctora. Muchas gracias también a la Fundación. En nombre de Clínica Alemana, nosotros vamos a seguir participando en distintas instancias de manera conjunta, así que los dejamos invitados para que se vayan informando de las charlas que vayan a continuar y agradecerles a todos que tengan una linda tarde y un lindo fin de semana. Gracias, Nicole. Gracias, Mireia. Chao. Que estén todo muy bien y buena tarde. Chao. Chao. Chao, gracias.